Hoy vamos a sumergirnos en una historia ocurrida por tierras de Norteamérica, en la frontera del Imperio Español. Imagina por un instante el cielo amplio y luz suave, desiertos de dunas de yeso, hasta montañas rocosas y bosques templados y clima semiárido. Nos encontramos en lo que hoy es el estado de Nuevo México, pero todavía en este momento una frontera sin nombre fijo. Cuando el desierto parecía no tener fin y la vida humana valía menos que el agua. Donde las montañas solitarias retumban con los pasos de los conquistadores y el susurro del viento lleva historias de batallas y civilizaciones antiguas. Un hombre comprendió algo que pocos supieron ver a tiempo, que no bastaba con conquistar, había que permanecer, que no bastaba con vencer, había que convencer. Su nombre fue Francisco de Urdiñola y Larrombide. Nacido en 1552 en Oyarzún, en el País Vasco, tierra de montañas, hierro y hombres acostumbrados al esfuerzo. Urdiñola cruzó el océano siendo apenas un joven, atraído por ese llamado que marcó a toda una generación, hacer la América. Pero lo que encontró en el norte novohispano no fue gloria inmediata. Fue una frontera rota por el miedo, atacada sin descanso por pueblos nómadas, con villas que se despoblaban y caminos donde viajar era jugarse la vida. En Saltillo, Mazapil y Parras, Urdiñola se forjó como capitán en un entorno donde la autoridad se ponía a prueba cada amanecer. Los indios guachichiles atacaban haciendas, robaban ganado, incendiaban sembrados y se replegaban al desierto. La situación era desesperada y había que reaccionar, no se podía seguir así. Tras una serie de ataques en los años finales del siglo XVI, organizó una expedición rápida de caballería armada con lanzas, espadas y arcabuces, no para arrasar, sino para mostrar fuerza y retirarse deliberadamente, evitando persecuciones largas que solo alimentaban el odio. Se dio cuenta que había que utilizar la diplomacia para pacificar aquellas tierras, así que se llevó en su expedición intérpretes para poder parlamentar con los jefes tribales. También se llevó mantas, alimentos y herramientas, ofreciendo treguas temporales a cambio de rutas seguras. No todos aceptaron, pero algunos sí, y esos pactos iniciales permitieron que ciertas zonas dejaran de ser campos de muerte constante. Comprendiendo que la paz no podía sostenerse solo con promesas, impulsó una estrategia más profunda. El traslado de familias tlaxcaltecas aliadas para fundar varias ciudades, como San Esteban de Nueva Tlaxcala, un pueblo indígena con privilegios legales, tierras propias y autonomía interna. Allí los tlaxcaltecas actuaban como mediadores culturales, agricultores experimentados y ejemplo visible de que la convivencia era posible. Esta decisión redujo enfrentamientos en amplias zonas, no por miedo, sino por estabilidad. Fue también en este contexto donde Urdiñola concibió su proyecto más ambicioso: plantar viñas en el Valle de Parras. No fue un acto romántico, fue una apuesta estratégica. El vino requería paz, agua constante y trabajo continuo, exactamente lo contrario de una frontera en guerra. Las viñas enfrentaron sequías, plagas, robos y sobre todo conflictos humanos. Otros colonos lo acusaron de apropiarse de manantiales, de desviar acequias, de usar su autoridad militar para beneficiar sus haciendas. Hubo denuncias formales, hubo enfrentamientos verbales y amenazas. Pero Urdiñola defendió su proyecto, demostrando que los viñedos generaban empleo, fijaban población y reducían el abandono de la región. Sin embargo, el poder acumulado terminó pasando factura. A finales del siglo XVI, fue acusado formalmente ante las autoridades virreinales de abuso de autoridad, homicidios durante campañas militares y trato excesivo contra indígenas rebeldes. Uno de los casos más graves lo señalaba como responsable indirecto de la muerte de varios indígenas durante una expedición punitiva, argumentando que había ordenado castigos desproporcionados. Otro expediente lo acusaba de usar su cargo para intimidar a colonos rivales y quedarse con tierras estratégicas. Urdiñola fue llamado a rendir cuentas en la Ciudad de México y Guadalajara ante la Santa Inquisición. Durante años su nombre estuvo bajo sospecha. Sus proyectos quedaron detenidos. Su poder fue cuestionado. El proceso fue largo y desgastante. Testigos declararon a favor y en contra. Algunos lo describieron como tirano, otros como único capaz de sostener la frontera.
Finalmente fue absuelto de los cargos más graves, aunque su reputación quedó marcada. Aquella experiencia lo transformó. Regresó a sus tierras con menos ambición política, pero con mayor conciencia del límite entre autoridad y abuso. En sus últimos años, ya lejos del combate constante, Urdiñola se dedicó a consolidar lo que había iniciado. Pueblos vivos, rutas estables, campos cultivados. Caminaba entre sus viñas, supervisaba acequias, hablaba con trabajadores indígenas y españoles, consciente de que su legado no sería juzgado solo por sus victorias, sino por lo que sobreviviera después de él. Francisco de Urdiñola se casó con Leonor López de Lois, hija de un gobernador de la Nueva Vizcaya. Tuvo 2 hijas, María e Isabel, que vivieron bajo el cuidado de su madre, lejos de las vastas estancias de su padre, mostrando que incluso en el corazón de un conquistador había amor, compromiso y raíces que trascendían la espada y la tierra. Este vasco intrépido que llegó con apenas 20 años se transformó en un constructor de realidades, en un hombre cuyos pasos resonaron en las llanuras, en las corrientes del vino que fluyó de sus viñedos, convirtiendo su bodega en la primera bodega comercial de vino en América, en el corazón vitivinícola de lo que hoy conocemos como Parras, en los caminos que unieron culturas diversas y en las fundaciones de pueblos como San Esteban de Nueva Tlaxcala. Al final de sus días, el 4 de marzo de 1618, Francisco de Urdiñola cerró su capítulo vital en el paisaje que él ayudó a erigir, no como un ser perfecto, sino como cierto arquitecto de desafíos y sueños. Fue un hombre de frontera, con decisiones duras, errores reales y una visión poco común para su tiempo. Su historia nos deja una pregunta que aún incomoda. ¿Somos capaces de construir paz donde otros solo ven conflicto? ¿O preferimos repetir la guerra porque es más sencilla que la convivencia? Porque al final, la verdadera conquista no fue la espada. Fue lograr que la vida echara raíces donde antes solo reinaba el miedo y la desolación. En una tierra que hoy es el estado de Nuevo México. Si te ha gustado y quieres volver a vivir la experiencia de personajes olvidados de nuestra historia, por favor, te animo a suscribirte, dejar tu me gusta y compartir con tu familia y seres queridos. Gracias de todo corazón por tu tiempo.